Vamos a saludarlo a Jorge, el economista Jorge Caumont, que está esta mañana en línea con nosotros. Le agradecemos, por supuesto, su tiempo a Jorge. Jorge, además, trabajó como funcionario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es un exfuncionario de allí, es consultor en diferentes organismos, es profesor de la Universidad Ort, Uruguay. Así que va a ser un placer tener su opinión. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, acá descansando un poco desde hace 2 o 3 días Está muy bien. y bueno, y mirando los acontecimientos económicos, Sí, tanto acá como en la región y en el mundo. seguro, seguro que Pero sí. bueno, Si habrá para analizar, ¿no? ahora, ahora quiero hacer decirle algo respecto a lo que usted mencionaba al comienzo, ¿no? En realidad el aumento de los combustibles, el aumento de la nafta es solamente de 3 pesos, no de 6 o 7 como se Ah, ¿hicimos mal mencionó. el cálculo? Es decir, pasa de 54 y algo a un 6%, son 3 pesos y algo, o sea que no da 62 como se mencionó, Ah, o ¿verdad? sea que Eso es era lo que se pretendía, eso era lo que se pretendía antes. Hoy, en realidad, el gobierno dispuso otra cosa. Dispuso, perfecto. como usted mencionó también, el presidente dijo que no subieran tanto los combustibles. Sí. Eso es lo que leí en la prensa, al No, menos. Sí. está bien la corrección, entonces somos nosotros y pedimos disculpas los que estábamos haciendo un cálculo erróneo del aumento, ¿no? Son 3 pesos y algo. Sí. Bueno, yo creo que, no sé qué me va a preguntar respecto a los aumentos, pero yo Sí, creo que es importante ver tres aspectos que tiene la suba de tarifas habitualmente. En primer lugar, es un aspecto relacionado con los resultados de las empresas. Las empresas no pueden tener un resultado negativo o pueden tenerlo de vez en cuando, pero no sistemáticamente. Por lo tanto, si los costos aumentan, hay que aumentar también los precios de los servicios o bienes que está vendiendo. claro. Eso es lógico. Y de acá lo que hemos visto es que si bien hubo algún aumento en marzo del año pasado, de este año que termina, perdón, Sí, todavía no terminó, no había habido por bastante tiempo anteriormente. Lo que se está haciendo en definitiva es aumentando las tarifas para que en un porcentaje que las empresas para que las empresas puedan sobrellevar, digamos, el aumento de los costos. claro. Así que este es un aspecto, el aspecto micro, digamos, relacionado con la empresa. En segundo lugar, lo que es importante es la competitividad. Es decir, en Uruguay hemos estado criticando permanentemente, me refiero a los economistas, a muchos economistas, hemos estado criticando sistemáticamente la baja competitividad que tiene la producción transable uruguaya desde el año 2010, desde el segundo gobierno de la administración de la oposición actual. Esa, digamos, baja competitividad ha provocado una caída sistemática del crecimiento y en realidad de la ocupación y demás en el sector industrial, marcando obviamente la caída de la competitividad del sector. En este caso, las tarifas, lo que yo desprendo de lo que se ha comunicado, es que las tarifas, al subir menos que lo que se pretende que sea la inflación, o que lo que se estima que sea la inflación por parte del nuevo gobierno, veo que se busca mejorar la competitividad, incluso mirando lo que ocurre con uno de los combustibles, es decir, el Gasoil. gasoil, vemos que se aspira a tener mayor competitividad por el lado de los productores intensivos en el uso de gasoil. Claro, ahora, Y por último, sí. sí, No, no, no. Por y por último. último, y muy importante, es el aspecto inflacionario. En Uruguay, lo que hemos visto en los últimos años, en los últimos 15 años, y anteriormente también, que se ha errado, aunque no tanto, digamos, en la última parte del gobierno de Jorge Valle, sí se ha
En realidad, durante la última parte del gobierno de Jorge Valle se cumplió con los objetivos inflacionarios, pero en los últimos 15 años, o por lo menos 13 años, sistemáticamente se ha errado. Se han tomado diversas medidas, obviamente combinaciones de políticas macroeconómicas que no fueron adecuadas para controlar la inflación, y sistemáticamente estuvimos por encima Sí, del límite superior de la banda fijada como ahí objetivo. va. Bueno, pero En este caso, en sí, este caso, lo que vemos es que se aspira, ¿no?, con estas subas de tarifas públicas también a cumplir con lo que se ha dicho, que se desea que la inflación, o que el objetivo que tiene el gobierno para la inflación, que si bien se mantiene entre 3 y 7%, al final del año, no de sino del que viene, esté en el orden del 6,9%. ahí va. Así que esas tres cosas son fundamentalmente las que guían, digamos, este aumento tarifario. Está clarísimo. Estabilidad en la gestión y en los resultados de las empresas públicas. En segundo lugar, la parte relativa a la competitividad. Y la tercera parte, y el tercer aspecto es el relativo a alcanzar el objetivo inflacionario. Ahí va. Así como lo veo yo. Claro, Capaz está que el bien, gobierno lo ve Caumont, de otra manera, pero yo lo está veo de ese perfecto, modo. claramente. Ahora Interpreto de ese le modo. queríamos hacer algunas preguntas respecto a, se resigna a un aumento, ¿no? Que es el del gasoil, para apostar seguramente al área productiva del país. Ahora, no hay, el gobierno no tiene, o el Estado no tiene espalda, no tiene margen en un contexto de pandemia sanitaria, en su opinión, ¿no? El haber resignado precisamente a otros ajustes y de repente mover un poco las perillas de la economía para aliviar un poco los bolsillos, porque más allá de que esto es un ajuste, claramente es un aumento para mucha gente, ¿no? Que lo va a sentir el año que Sí, viene, un claro. año complicado, donde también va a ser complicado el empleo, en medio de esta incertidumbre planetaria, ¿no? Con la pandemia. ¿Usted qué opina al respecto? ¿No tenía espalda el Estado para ser un poco más benevolente en este ajuste, que claramente entendemos es necesario porque tiene que ver con los costos de las empresas, ¿no? Sí, claro. Yo he leído en la prensa y he tenido alguna conversación en la que se refleja lo solicitado por cada una de las empresas públicas. Es decir, cuál es el aumento que se solicitó para las tarifas de cada una de ellas. Y en todo caso, en todos los casos, las propuestas tanto de ANCAP, de OCE, como de UTE, como de ANTEL, han sido superiores a las que en definitiva fueron las establecidas a partir del 1 de enero. O sea que yo veo el esfuerzo en ese sentido, lo veo. Y digamos, y decir si no sería conveniente que hubiera habido un esfuerzo relativamente mayor, etcétera. Yo para el lunes que viene he escrito una columna en El País, en Economía y Mercado, en donde trato el tema, digamos, de lo que ha ocurrido con el ahorro que no fue, digamos, ¿no? Claro, Cuando los tuvimos 900 millones esos que había anunciado el presidente antes de la pandemia, dice usted. Sí, no, pero no solamente eso. Cuando tuvimos un auge relativamente importantes en la economía, no se guardó nada. Sí. Y ahora se pide de todo, ¿no?, para solventar a todos aquellos que están en una relación, digamos, mala, en una posición mala respecto a luego que comenzó la pandemia. Claro. Entonces hay críticas tremendas, ¿no? Y se habla de rentas mínimas o apoyos a 300.000 familias y cosas por el estilo. Entonces yo como economista, mirando todo eso, no desde el punto de vista social, sino como economista, veo que se hace el esfuerzo que se puede hacer. En otras palabras, siempre hay restricciones presupuestales. Quien no piensa en restricciones presupuestales no es economista. Entonces está mirando desde otro punto de vista las cosas. Hoy lo que vemos entonces es, se hizo lo que se pudo dentro, me parece a mí, ¿no? Claro. Dentro de las restricciones que tiene la administración. Porque todo el mundo dice, bueno, pero ¿por qué no bajaron más las tarifas? ¿O por qué no bajaron o por qué no fue menor el aumento que hubo? Yo imagino que
tanto los que la fijaron como todos aquellos que están al lado asesorando, quisieran no haber subido las tarifas públicas. Claro, pero hay una restricción. Una restricción. Le quería consultar, ¿no?, desde su punto de vista como economista, se ha dado una discusión, un análisis en las últimas horas sobre el periodo, ¿no?, que se toma, porque recordamos que en abril de este año se realizó un aumento de las tarifas de un 10%, ¿no?, justamente contemplando la inflación y contemplando el incremento de los precios hasta marzo. Y ahora se habla justamente de que esto es un ajuste porque está debajo de la inflación, pero ¿no se debería haber tomado el periodo abril-diciembre? ¿Por qué se habla de que está por debajo de la inflación? Si antes fueron 15 meses y se contempló, fue un 10% y ahora se habla de esto de que está por debajo de la inflación. Me encanta la pregunta. Yo creo que nos permite, a mí por lo menos me permite explicar por qué. Para todo aquel que como tú, o como usted, perdón, se hace esa pregunta. El tema es que antes debió haber habido ajustes y no hubo. No sé si soy claro. Si nosotros miramos la inflación de los últimos 3 años y los ajustes de tarifa de los últimos 3 años, vemos que no se ajustaron de acuerdo a lo que debió haber ocurrido. No voy a dar números porque en realidad no se van a entender, pero las tarifas se ajustaron en marzo porque hasta marzo, desde enero del año anterior, no se habían ajustado. Y en enero del año anterior, un año electoral, o por lo menos cuando hubo elecciones, no se ajustaron en la medida en que debió haberse ajustado. ¿Y se pueden dar arrastres tan grandes de tantos de años? Sí, lamentablemente las tarifas hoy se están ajustando, de acuerdo a lo que yo miro, ¿no? Miro los números y se están ajustando por debajo de la inflación pasada y por debajo de la inflación que este gobierno proyecta, ¿verdad? Muy bien, Jorge. O sea que si lo miramos en un lapso relativamente extenso, veremos que eso... Claro, lo que estaría bueno es que de una vez por todas, todos nosotros, como sociedad, hagamos una autocrítica y por supuesto, los gobiernos de bajar los costos del Estado, ¿no?, que son, en definitiva, lo que arrastran estas cosas también, es decir, seguir sosteniendo un aparato que de repente es muy denso, ¿no? Eso es algo que estamos todos de acuerdo y seguramente usted también. Le queremos agradecer su tiempo y aprovechar también para desearle un mejor año, ¿no? Que el 21 venga con trabajo, con salud, con todas esas cosas que son necesarias para vivir mejor. Muchas gracias. Está bien. Una cosa respecto a lo que usted decía, ¿no? Que es importante. Usted dijo una cosa tremendamente importante, que tiene que ver con el ajuste, entre comillas, no de tarifas, sino con el ajuste, ¿no?, en la eficiencia. Primero, no en la eficacia, porque las funciones de las empresas públicas se cumplen, pero en la eficiencia en el cumplimiento de eso. Es decir, usted mencionó algo de reestructuras y yo creo que eso es muy importante. Y déjenme decir la última cosa, que estoy totalmente en desacuerdo con mantener el monopolio de ANCAP. Lo he escrito varias veces y estoy en total desacuerdo con fijar las tarifas de los combustibles y demás en función de la paridad de importación. El mercado es mucho más eficiente en cuanto a resultados que lo que se hace. Eso es todo. Les deseo a ustedes también un año sin el virus de Wuhan. Y ojalá. Bueno, que así sea. Nos vemos y a cuidarse mucho para esperar la vacuna, ¿no? Que no va a ser tampoco el tapaboca inicial, pero por lo menos va a ayudar a que lleguemos al fin del 21 quizá con una vida un poquito más liberada de tantas restricciones.